Saludos. En este caso pues vamos a hacer un pequeño programa que nos va a permitir hacer una inserción de registros bastante simple en una base de datos. Recordemos que pues estamos utilizando MySQL, así que pues inicialmente deberíamos tener abierto XAMPP y pues ejecutar por lo menos el servicio de MySQL. Inicialmente pues aparecerá apagado, solo le damos Start y vamos a poder trabajar con esto. Ok, posteriormente pues vamos a utilizar nuestro programa para la gestión de bases de datos. Podemos usar Workbench o podemos ocupar el HeyDSQL. Entonces pues básicamente vamos a crear un query, vamos a conectar como siempre lo hacemos al host 127.0.0.1, que pues esto se verá en niveles más avanzados, pero esto es una dirección de loopback que pues hace referencia a la misma computadora, al mismo ordenador en que se está ejecutando el programa. Ahora bien, vamos a utilizar un query bastante simple. Esto se provee ya en los recursos de esta práctica, y en este caso pues vamos a crear una base de datos bastante sencilla, sin ninguna complicación. En este caso le vamos a colocar test empresa, pero luego le vamos a colocar nuestro grupo técnico y sección 1A, 1B, 2A, 2B, dependiendo de pues nuestro caso. Recordemos que habrá otros compañeros que utilicen la misma computadora y pues van a necesitar hacer uso de esta también y crear su propia base de datos. Por lo tanto no tenemos que cruzar pues los nombres. Ahora bien, yo lo voy a colocar 3C en este caso, pero ustedes pues le colocarán el grupo correspondiente. Primero va una instrucción para crear la base de datos, luego para activar esta base de datos y usarla, y luego creamos una base de datos, una tabla simple con 3 campos. El primero va a ser el ID, va a ser la llave primaria y va a ser autoincremental. Quiere decir que nosotros no vamos a tener que asignarle un valor de manera explícita, sino que prácticamente el motor lo va a agregar por su cuenta cada vez que agreguemos un registro. Lo que sí vamos a agregar explícitamente pues es el nombre, en este caso un varchar de 50 y un teléfono, un varchar de 15. El nombre no acepta valores nulos, pero el teléfono sí. Entonces bien, vamos a ejecutar esto. Ok, hemos creado ya nuestra pequeña base de datos, bastante pequeña, con nuestra tabla. Ok, bueno, después de eso pues arrancamos ya con nuestra aplicación. En este caso pues vamos a utilizar Visual Studio y vamos a crear una aplicación de Windows Forms. En este caso pues ponemos inserción simple y nuestro grupo técnico yo lo voy a colocar 3C. No olviden guardar esto en su escritorio. Recomiendo no guardarlo en una memoria USB o algo, sino en el escritorio y posteriormente pasarlo a su dispositivo extraíble. .NET 5.0 y bueno, vamos allá. Vamos a crear un layout simple, un formulario bastante sencillo. No vamos a entrar en personalización. Sin embargo, sí se requiere que ustedes, como parte de la práctica, personalicen un poco esto. Le den pues otros estilos, otros colores, tamaños de letras distintos, etc. Start Position lo voy a colocar en Center Screen para mayor elegancia en este caso. Y luego al formulario 1 agregar empleado. Okay. Ese es el título que sale en la parte de arriba. Guardamos. Recuerden, esto es una excelente práctica, guardar de manera continua. Bien,
Ahora vamos a agregar algunos controles, un botón. De igual forma vamos a agregar dos labels y dos textbox. Precisamente son dos textbox porque tenemos dos datos que agregar en la base de datos. En este caso tenemos el nombre del empleado y el teléfono. Obviamente esto porque es una práctica bastante sencilla, un ejemplo bastante breve. Ya al tratarse de programas un poco más complejos, pues obviamente vamos a agregar más información. Probablemente no todo va a ir a puro textbox, sino que posiblemente algunos van a requerir de combo box o los controles que nosotros pues consideremos apropiados. De igual manera, validaciones para que en este caso no podamos ingresar cierto tipo de valor en los campos, en los textbooks, por ejemplo en el de teléfono, que podamos ingresar solo números, no letras, etcétera. Bien, vamos a darle un estilo bastante sencillo. Como digo, es parte de la práctica que ustedes le den un diseño un poco más atractivo. Al primer label le voy a colocar nombre completo, y al otro le voy a poner teléfono. Bien, para centrar todo voy a seleccionar 4 campos y voy a presionar este botón, y ahora todos juntos. Bien, están relativamente centrados. Ahora vamos a poner también, vean que por accidente estoy dándole doble clic a los controles. Eso no significa que yo deba borrar estos métodos, sino que los voy a dejar ahí. Este botón le voy a colocar, bueno, primero el nombre de agregar, en este caso porque vamos a hacer una inserción de manera inicial, y también le voy a poner agregar empleado, agregando el botón para que se pueda ver bien el texto. Los textbooks también, no olvidemos estos campos: txt teléfono y txt nombre. Bien, ahora en cuestión de diseño, pues recuerden, ustedes van a agregarle su propio estilo, su propio toque, pero por el momento voy a dejar esto acá. Ahora pues vamos a tener que hacer algunos pasos adicionales para poder hacer el enlace entre nuestra base de datos y nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es acá donde tenemos el proyecto, no la solución sino el proyecto. Hacemos clic derecho y buscamos una opción que dice administrar paquetes NuGet. Así como pues una pequeña introducción, una pequeña explicación, NuGet, como dice acá, es un administrador de paquetes o librerías que nosotros podemos agregar a nuestros proyectos para pues darle mayor funcionalidad o hacer pues diversos tipos de actualización o ampliar nuestros proyectos. Muchas veces nosotros no lo podemos hacer todo con la simple librería de .NET, entonces pues acá tenemos muchas extensiones o librerías que nosotros pues podemos utilizar para facilitarnos la vida en cuanto al desarrollo de aplicaciones. En este caso vamos a colocar MySQL. Aquí, bueno, recordemos que estábamos aquí en instalado, le damos clic a examinar y buscamos MySQL. Vamos a colocar este que dice mysql.data. Lo seleccionamos y le damos a instalar. Esto va a ser necesario para cada proyecto que nosotros hagamos y queramos enlazar con MySQL. Le damos OK y le damos a acepto. Ahora pues esperamos brevemente. Cuando esto ha finalizado, pues vamos
precisamente a revisar que todo esté en orden, vamos a crear una clase nueva, que es la que nos va a permitir la conexión con MySQL. Una clase, ya sabemos cómo crear una clase, entonces a esta clase le vamos a poner conexión. Creamos. Obviamente ya podemos cerrar el administrador de extensiones o de librerías. Y bien, estamos acá disponiéndonos a crear nuestra conexión. Vamos a necesitar algunos parámetros. En primer lugar, para nosotros poder hacer la conexión con una base de datos de MySQL, vamos a agregar una librería acá arriba. Ponemos using y esta ya no es parte de la librería de system, entonces ponemos mysql.data.mysql client, punto y coma, y guardamos. De acuerdo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, para conectarnos a MySQL hay un requisito que nosotros debemos cumplir, y es crear una cadena de conexión, es decir, indicarle al conector cómo va a llegar a la base de datos correcta, cómo se va a conectar el servidor correcto. Nosotros podemos encontrar esta documentación precisamente en los sitios oficiales. Aquí está la cadena, es muy sencillo, servidor, server igual, y la dirección del servidor. En este caso, si es la misma computadora, pues esta dirección IP equivale a poner localhost. El usuario, recordemos que por defecto los usuarios de las bases de datos de MySQL pues es root, o se pone root nada más. Contraseña, en este caso nuestra base de datos no tiene contraseña, pero sí, por eso esta parte la vamos a omitir, esto de password. Pero también vamos a colocar el valor de database. En este caso nuestra base de datos se llama test empresa, así que veamos que todos los parámetros van separados por puntos y comas. Bien, para ayudarnos un poco vamos a crear algunas variables. En este caso veamos que según esto vamos a necesitar un servidor, usuario y la base de datos. La contraseña no, solo usuario, servidor y base de datos. Entonces vamos a crear una variable string. Podemos poner usuario para no complicarnos mucho. De igual manera vamos a crear una variable para el servidor. Le vamos a almacenar la dirección del servidor y la base de datos bd, base de datos, y la cadena, o sea, el string donde vamos a almacenar toda la cadena ya armada. Bien, de igual manera vamos a necesitar crear un objeto de la clase MySQL Connection. Este objeto nos va a permitir conectarnos con el servidor. En este caso, este objeto va a hacer uso de la cadena que nosotros estamos viendo acá en el navegador, y pues nos va a permitir interactuar con la base de datos. Entonces vamos a poner MySQL Connection. Es como un tipo de dato, pero estamos creando un objeto de esta clase MySQL Connection, y le vamos a poner un nombre pues representativo. Podemos, bueno, un nombre simple le podemos poner con, y ya. Bien, ahora vamos a crear el constructor de esta clase. Ponemos public y el nombre de la clase. Si ustedes lo piensan justo en este momento, ¿cómo se llamaría? Conexión, porque así se llama la clase. Vean, class conexión, entonces obviamente el constructor se va a llamar conexión. Paréntesis y llaves. Ok, recordemos que el constructor es un bloque de código que se ejecuta siempre que nosotros creamos un objeto de la clase respectiva. Es decir, este constructor se va a ejecutar siempre que creemos un objeto de la clase conexión. Entonces vamos acá a asignar los valores a nuestra variable, las que acabamos de colocar acá arriba. Entonces en este caso pues colocamos usuario
y recordemos que acá pues es root. Esto ya lo estudiaron ustedes en la parte de bases de datos. El usuario por defecto es root o raíz. El servidor en este caso es la dirección loopback o la que hace referencia a la misma computadora, en 127.0.0.1. Tengamos cuidado con los puntos. De igual manera coloco la base de datos BD. ¿Cómo saber cuál es nuestra base de datos? Bueno, si nosotros revisamos HeyDSQL, la base de datos yo le llamé test empresa 3C. Entonces le voy a poner test empresa 3C. Bien. Ahora viene la parte donde debemos tener mucho cuidado. Vamos a armar la cadena, la que vimos en el navegador. Recuerden, esto es bien sencillo. Decía server igual y luego decía 127.0, pero antes de seguir escribiendo, recordemos que eso ya lo tenemos acá en otra variable. Entonces yo voy a cerrar más bien esa cadena y lo voy a concatenar esa variable donde yo ya tengo la dirección colocada. Luego concateno, comillas, punto y coma. Recuerden, les dije que todo va separado por puntos y comas. Si no están seguros de cómo se veía la cadena, pues pueden retroceder un poco este video para confirmar lo que estoy diciendo. Luego de eso ponemos UID, que es User ID, igual. Y aquí tendríamos que poner root, pero como eso ya lo tenemos en otra variable, cierro la cadena y concateno, pongo root, la variable root, concateno, comillas, el punto y coma que va después del usuario root, perdón, acá tenía que poner usuario, ok, usuario, es decir, UID, igual. Cierro la cadena y concateno la variable usuario, que es donde ya se encuentra la palabra root. Luego agrego, o más bien concateno, agrego el punto y coma y voy a colocar database. Y acá concateno y pongo BD, que es donde está la base de datos. Ahora, si se preguntan por qué hicimos esto, es para nosotros tener los parámetros aquí arriba, para que sea mucho más fácil cambiar si después nosotros tenemos que hacer alguna modificación. Por ejemplo, en lugar de tener todo apuñado acá en un solo string, yo puedo venir y por ejemplo cambiar el servidor y listo, y acá la cadena se mantiene intacta. Entonces por esa razón es que nosotros lo hacemos de esta manera, pero si ustedes quisieran hacer todo en una sola cadena no hay ningún problema. De igual manera acá nosotros vamos a inicializar el objeto que nosotros creamos hace un rato acá de tipo MySQL Connection, al cual le pusimos con. Recuerden que un objeto pues siempre, tal como ya nos lo está sugiriendo el ID, en este caso yo pongo la palabra new, recuerden, luego el tipo de dato que es MySQL Connection. Ahora voy a abrir paréntesis y vean que acá, si ven los parámetros, acá requiere un connection string o string de conexión o cadena de conexión. ¿Dónde está esa cadena? Está justo acá arriba. Entonces no hay necesidad de que yo venga acá y ponga server 127. O sea, yo podría hacer esto perfectamente, pero mejor no, sino que simplemente lo voy a escribir de la parte de arriba, cadena, y ya. Es decir, que el objeto de tipo MySQL Connection requiere de una cadena de texto que le indique hacia qué servidor debe conectarse y con qué credenciales.
Recuerden, pueden hacer las preguntas en caso de que tengan dudas. Bien, vamos a salirnos del constructor y vamos precisamente a crear un método de tipo MySQL Connection. Ya van a ver para qué, pero le voy a poner public MySQL Connection. O sea, este es un método. Le voy a poner conectar y los paréntesis, indicando que es un método de tipo público. Esto es como crear un método de tipo void, por decir así, o un método de tipo string, solo que en este caso no es un método de tipo string, es un método de tipo MySQL Connection. Y recuerden, todos los métodos que no son de tipo void tienen que retornar algo. Entonces este error no se va a ir hasta que yo comience a colocar return. Vean que se va el error, pero aún tengo que poner que voy a retornar. En este caso lo que yo voy a retornar fácilmente pues es la conexión que yo ya creé, o sea, este MySQL Connection. Esto es lo que yo voy a enviar a quien llame a este método. Listo, ahí está. Hemos creado nuestra cadena de conexión. Con esto vamos a acceder a nuestro servidor de MySQL o nuestra base de datos de MySQL. Bien, ahora vamos a crear otra clase. Vamos a modelar acá nuestra tabla. Lo voy a colocar como pues la tabla se llama empleado, entonces yo le voy a colocar empleado a esto. Bien, si nosotros, bueno, explicando por qué hago esto, la tabla se llama empleado, se recuerdan, tiene 3 campos. Sin embargo, el ID realmente es bastante independiente a lo que estamos haciendo. El ID se va a agregar solo, así que no nos vamos a preocupar por él. Lo que sí vamos a tener es un nombre y un teléfono. Por esa razón, pues yo le voy a crear sus respectivos atributos. En este caso, pues colocamos private string nombre y el teléfono. Recuerden, el ID pues no se pone porque eso realmente ya no es mucho problema de nosotros, sino del gestor de bases de datos. De igual manera, vamos a crear un objeto de la clase conexión. Conexión es pues la clase que hace un ratito estábamos creando. Vamos a crear un objeto de esto y yo sé que ustedes recuerdan cómo hacerlo. Ponemos el nombre de la clase, un nombre arbitrario, yo le voy a poner C, new conexión y así. Eso es un objeto. De acuerdo, hasta ahí espero que no haya ningún problema con esta parte. Bien, ahora vamos a crear un constructor para esta clase. Voy a poner public. Recuerden cómo se crea el constructor. Ponemos una palabra public y luego el nombre de la clase. En este caso se llama empleado. Yo le voy a poner bueno, los paréntesis. Sin embargo, noten que este constructor precisamente va a requerir de parámetros. Entonces, ¿qué parámetros le voy a pedir al pues a quien sea que llame a esta clase? Solo 2. ¿Cuáles 2? Pues volvamos a nuestra base de datos. ¿Cuáles le voy a pedir? El nombre y el teléfono. Esos son los que yo necesito para crear un empleado. ¿Estamos de acuerdo? Yo le he puesto nombre y empleado. Perdón, nombre y teléfono. Entonces necesito estos 2 parámetros para yo perfectamente crear un empleado. Por eso un string nom y un string tel. Los nombres son arbitrarios realmente. Entonces bien, ahora que nosotros estamos haciendo esto, yo pido estos datos directamente para poder crear el empleado, porque la base de datos requiere de esta información. ¿De acuerdo? Entonces yo en este método lo que voy a hacer, o en este constructor, voy a asignarle valores a los atributos privados, los que están arriba, los que yo creé hace un rato. Voy a poner que el nombre, o sea el atributo privado que está aquí arriba, va a ser igual a este parámetro, nombre, y el teléfono va a
ser asignado el valor de tel. Entonces acá nosotros pues hemos asignado valores a nuestros atributos privados por medio del constructor. Cada vez que alguien cree un objeto del tipo empleado, va a tener que enviar estos dos parámetros para que pues se le coloquen acá o se le asignen valores a los atributos de la clase. Bien, ahora el empleado va a tener un método, en este caso un método de los tantos que podría tener. El primero va a ser un booleano llamado agregar. ¿Y por qué de tipo booleano? Recordemos que es un booleano. Pues un booleano en este caso es un dato que solo puede contener verdadero o falso, true o false. Entonces lo que yo hago con esto es lo hago a propósito. Si al final de todo este gran proceso la inserción del registro o el hecho de agregar el empleado a la base de datos fue exitoso, entonces voy a devolver un true. Si hubo un problema en el camino, voy a devolver un false. Espero que se entienda. Es un booleano porque si todo salió bien, devuelvo un true, y si algo falló, devuelvo un false. Entonces vamos a crear un string donde vamos a ingresar ya la sentencia para agregar el registro a la base de datos. Voy a poner string comando, y básicamente lo que vamos a escribir acá es SQL. Vamos a poner insert into empleado, recordemos porque pues nuestra tabla así se llama, empleado. Por eso lo vamos a escribir tal como lo escribiríamos acá, insert into, etcétera. Bueno, voy a borrar esto porque lo estoy haciendo acá. Insert into empleado, colocamos en paréntesis los campos en los que vamos a ingresar la información o los registros. Bueno, continuamos con esto. Pongo la palabra values, es decir, los valores que voy a ingresar. Ahora, quizás lo vamos a simular acá antes. Voy a poner insert into empleado, voy a poner nombre, teléfono, values, pongo paréntesis, y acá yo tengo que comenzar con un nombre genérico, coma, el otro valor. Entonces solo quiero que veamos bien la sintaxis. Ponemos un paréntesis y luego una comilla simple, por eso lo voy a poner así, paréntesis, comilla simple. Sin embargo, luego tenemos que ingresar el nombre, pero ese nombre no lo vamos a hacer nosotros directamente en el código, sino que eso ya va a depender mucho de los atributos de la clase, porque el nombre está almacenado aquí y el teléfono también. Entonces yo voy a cerrar la cadena, nótese bien, puse el paréntesis, luego una comilla simple y luego una comilla doble para cerrar el string como tal. Las comillas simples van a ser para el query, para estas comillas simples son, pero las comillas dobles las estoy usando en este caso para el string acá en C#. Entonces luego voy a concatenar la variable nombre. Por cierto, aclaro que esta no es la mejor manera de hacer esto, pero es un ejemplo inicial. Luego vamos a aprender a parametrizar estas cosas para pues hacer más seguras estas inserciones. Ok, miren, luego está el dato, esta es la variable, y ahora volvemos a abrir una cadena de texto concatenando. Quizás voy a separar para que se distinga un poco mejor. Nombre, pero vean, ahora va una comilla simple, entonces yo tengo que abrir mis comillas dobles, pongo la comilla simple que falta, luego la coma, abro otra comilla simple, vean, aquí está, se termina ya la cadena de texto porque voy a introducir una variable, pongo teléfono,
que es esto, luego una comilla simple que ya la vamos a concatenar, pongo un más, comillas dobles, comilla simple, vean la comilla simple y el paréntesis de cierre. Y coloco punto y coma, pero ese punto y coma va dentro de las comillas dobles, sería este que está acá, este, por lo tanto yo lo pongo justo después del paréntesis. Ahora me falta el punto y coma, que es el que va a cerrar el string aquí en C#. Entonces veamos como que tiene una estructura un poco rara, pero es importante hacer esto despacio, con calma y no confundirnos. Ahora vamos a crear un objeto tipo MySQL Connection, así. No olviden acá agregar en las librerías data MySQL Clients. Ok, bien, voy a crear acá un objeto del tipo MySQL Connection. Esto lo vamos a hacer solo para no confundirnos demasiado. Ya creamos antes un objeto del tipo MySQL Connection. Esto nos permite pues establecer ya realmente una conexión entre nuestro programa y nuestro servidor. A esto le voy a poner un nombre fácil como con. De hecho así se llamaba en nuestra otra clase. Les he puesto nombres iguales no porque tengan una relación directa, sino que simplemente es para seguir el mismo ejemplo. Igual, pero acá no voy a poner new MySQL, sino que lo que voy a hacer es que voy a mandar a pedir este objeto del tipo MySQL Connection, el que yo ya creé en la clase conexión. Y bueno, pensaremos y cómo así, qué es lo que va a hacer. Es decir, yo necesito un objeto del tipo MySQL Connection para conectarme con la base de datos, pero eso yo ya lo creé en la otra clase llamada conexión y se llama con, que está acá, y yo ya creé un método que devuelve ese objeto. Entonces, para que esto funcione correctamente, antes de este bloque de código que yo estaba creando, vamos a hacer lo siguiente. De hecho no, voy a quitar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vean que convenientemente yo al principio de todo esto les dije que iba a crear un objeto del tipo conexión llamado C. Si no recuerdan por qué lo creamos, pues retrocedan un poco el video. Esta parte se puede volver un poco confusa, pero es necesaria. Vean que mi objeto se llama C, entonces voy a poner C, y C es un objeto del tipo conexión, entonces yo puedo tener acceso a estos parámetros que están acá y también a este método porque es público. Vean que si yo mando a llamar al método conectar, me va a devolver ese objeto del tipo conexión. Entonces C punto, el nombre del método, conectar, paréntesis. ¿Qué significa? Que yo a este objeto del tipo MySQL Connection le estoy otorgando el valor que ya habíamos establecido antes en la clase conexión. Ya previamente habíamos creado ese MySQL Connection, entonces es como si yo lo trajera acá y lo duplicara. Prácticamente eso es lo que hago, como si yo creara una copia de eso. Entonces luego de esto pues vamos ya a hacer la conexión como tal, vamos a hacer la interacción. Vamos a poner un bloque try. El bloque try es cuando vamos a poner código que podría dar errores. Entonces en este caso pues nosotros ponemos try. Vamos a crear un objeto del tipo MySQL command, o sea un comando de MySQL. Un comando, ¿cómo así?
un comando es esto, o esto, o esto. Entonces nosotros tenemos que crearlo como un objeto en C#. Entonces yo le voy a poner cmd, nombre de así genérico, el new mysql command. Ahora vamos a ver el constructor de esto. Este es el que vamos a usar. Vean que primero me pide un string, el texto del comando, o sea el insert o el select o lo que sea que vayamos a hacer, que precisamente ya lo tenemos aquí arriba almacenado en esta variable llamada comando. Entonces yo le voy a poner comando y luego me pide un objeto del tipo MySQL Connection. Por esa razón es que habíamos creado este objeto que está acá. Entonces simplemente le voy a poner con, es decir, este MySQL command necesita el texto del comando, o sea esto, lo que sea que vayamos a poner, este insert, y luego necesita también una conexión, o sea un objeto del tipo MySQL Connection, que yo ya lo creé acá, pero este que yo he creado en esta clase en realidad es prácticamente una copia de lo que nosotros habíamos creado en la clase conexión. Bien, luego de esto vamos a abrir la conexión. ¿Cómo podemos hacer esto? O sea, MySQL Connection, esta es la conexión, tenemos que abrirla para poder empezar a trabajar con la base de datos. Entonces ponemos el nombre de la conexión, que es con, y bueno, ustedes ya se imaginarán cómo se dice abrir en inglés, open. Eso es un método. Ahora sí, vamos a enviarle el comando a la base de datos. Entonces el comando, o sea el cmd punto, y usamos el método execute non-query, es decir, envíese a la base de datos. Vean acá, la explicación dice ejecuta una sentencia de SQL a través de la conexión y devuelve el número de filas afectadas. En este caso no me interesa saber el número de filas aceptadas, pero sí me interesa que se ejecute. Si todo esto sale bien, le voy a poner return true. Bien. Ahora, ¿qué pasa si algo sale mal? Vamos a poner el bloque catch. Este va justo después del try, es obligatorio. Vamos a poner exception y luego es normalmente, bueno, es muy común ponerlo de esta manera. Es decir, le estamos poniendo, perdón, aquí me falta punto y coma, le estamos poniendo nombre a la posible excepción o el posible error que podríamos obtener al ejecutar esto. Y le voy a poner pero yo le podría poner error, por ejemplo, es solo el nombre de una variable como tal. Entonces, en primer lugar, pues lo que sucedería acá es que yo voy a retornar un falso. Si hubo un error, devuelvo un falso. Y ahora hay un tercer bloque que puede ponerse después del try catch, que se llama finally. Es decir, finally es un bloque que se va a ejecutar independientemente de si las cosas salieron bien o salieron mal. Entonces, si se ejecutó correctamente el try, igual finally se va a ejecutar, y si se ejecutó el catch porque hubo un error, pues igual finally se va a ejecutar. ¿Qué quiero yo al final de todo esto? Pues es una excelente práctica cerrar la conexión luego de que ya pues ejecutamos los comandos y ya interactuamos con la base de datos. Así que ponemos con el nombre de la base, perdón, el nombre de la conexión. Vean acá, si en este caso era con.open, entonces nos imaginaremos que para cerrarlo es al revés, con.close, y listo, ya está. Hemos concluido esta parte. Bien, ahora vamos nosotros a regresar al formulario y vamos a irnos a la funcionalidad del botón. Vamos a crear un objeto del tipo empleado. ¿Por
porque en este caso pues vamos a crear un empleado. Entonces voy a poner empleado, el nombre de la variable emp, new empleado. Pero vean lo que pasa si yo lo hago de la manera convencional. Voy a seguir escribiendo y vean que me da error. ¿Por qué da error? Porque el constructor requiere de dos parámetros, requiere del nombre y requiere del teléfono. Si no, no me va a dejar crear el objeto de tipo empleado. Entonces, bueno, comencemos nosotros a trabajar en esto. Tenemos que enviarle un nombre y un teléfono. ¿Dónde tenemos el nombre? ¿De dónde lo vamos a sacar? Del formulario, de este campo. Este campo nosotros le pusimos inicialmente txt nombre y pues obtenemos el texto usando la propiedad text. Ahora falta enviar el teléfono. El teléfono lo sacamos de este otro campo, txt teléfono.text. Listo, ya creamos el empleado. Es decir, aquí a nivel de código, a nivel de programación, pero igual hace falta pues enviarlo a la base de datos, ejecutar todo lo que acabamos de construir en las demás clases. Así que vamos a crear un if. Recuerden, ¿por qué un if? Porque si ustedes recuerdan, el método agregar es un booleano, es un true o un false. Entonces le voy a poner acá que es emp.agregar. ¿Por qué agregar? Porque el método agregar es un booleano, ya lo dije. Agregar es igual a true. Entonces yo voy a poner un message box show. Le voy a colocar algo como empleado agregado exitosamente. Voy a agregarle un título a la barra, resultado, bueno, le voy a agregar botones. Ok, solo el botón de ok, no es necesario otro. Y message box icon, le voy a poner information, porque en este caso como no es un error, no hay que ponerle algo que se vea como que si fue un error. Vale, pero luego de eso vamos a agregar algo también que es más que todo por estética. Cuando se agregue el usuario vamos pues a limpiar los campos de texto. Vamos a poner txt nombre .clear. Con eso se limpia el campo. txt teléfono .clear. Listo. Ahora ponemos un else en caso de que el método agregar devuelva un false o un falso. Vamos a poner un message box. Vamos de hecho a copiar de esta parte. Y bien, en lugar de que diga empleado agregado exitosamente, podemos poner hubo un error. Podemos poner acá alerta y el icono lo vamos a cambiar por uno un poco más terrorífico. Le vamos a poner warning. Ok, listo, aquí está. Hemos concluido esta parte. Ahora pues básicamente solo nos falta comprobar que todo esto está funcionando correctamente. Para que ustedes comprueben que la base de datos está vacía o que la tabla está vacía, voy a hacer un select. Vean, no hay nada acá, no hay nada. Ok, entonces voy a ejecutar el programa. Bien, ahora como el momento de la verdad, voy a comenzar escribiendo un nombre al azar. Y le voy a poner un número. Todavía estas cosas no tienen validaciones, pero es solo para comprobar. Agregar. Aguardamos y ahí está. Empleado agregado exitosamente. Eso y vean, bueno, ok,
que los campos se limpiaron. Bueno, entonces yo me voy a la base de datos y voy a volver a ejecutar el select y ya está el dato. Agreguemos otro. Bien, ahí está, estamos recibiendo correctamente los datos. Ahora, para comprobar el mensaje de error, voy a detener el servidor MySQL y pues voy a hacer otra inserción. Voy a poner y un número de teléfono. Hubo un error. Y ahí está. Entonces, de esta manera hacemos una inserción simple de datos a la base de datos. Saludos.